relación de yo, la posición versus el tiempo. La velocidad con el tiempo, la aceleración con el tiempo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, estas tres primeras gráficas están basadas, ¿no? Están basadas justamente en las tres primeras ecuaciones que habíamos escrito, ¿no? En las tres primeras básicas que, como les vuelvo a repetir, siempre las voy a mencionar. Primero es que siempre determinamos nuestra posición, ¿no? Seguidamente, ¿no? ¿Qué hacemos? Determinamos la velocidad, ¿no? Y obviamente acá la velocidad, básicamente, bueno, ya está definida en función al tiempo, expresada o parametrizada en función al tiempo, ¿no? Entonces aquí es la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿no? Lo mismo sucede con la aceleración, pues, ¿no? La aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿no? Acá ya redundamos simplemente para que ustedes vean la relación entre la aceleración y la posición, pues, digo, y el tiempo, ¿no? Y aquí entonces la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces ahí se fue justamente porque justamente utilizamos estas ecuaciones, ¿no? Estas ecuaciones con las cuales justamente construimos estas gráficas experimentales, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aparte de estas tres gráficas que vamos a construir o que vamos a graficar, ¿no? Para su posterior análisis, también justamente tenemos acá, ¿no? Que esta gráfica de aceleración versus posición es justamente la que resulta justamente de esta expresión, ¿no? Llamamos la ecuación de soporte, ¿no? En la cual justamente relacionamos la aceleración, la posición y la velocidad, ¿no? ¿Sí? Y justamente se tienen estas gráficas. Ahora, en estudios experimentales, jóvenes, en estudios experimentales, ¿no? Yo podría describir, por ejemplo, si quisiera, podría, por ejemplo, describir experimentalmente el movimiento que desarrolla el pistón dentro de la cámara o dentro de un cilindro, ¿no? En un motor de combustión. Justamente ahí se puede graficar, ¿no? Justamente estas ecuaciones, ¿no? Y con ellas justamente determinar los parámetros que yo vea por conveniente estudiar, ¿no? ¿Sí? Esto, ¿no? Ahí tengo, por ejemplo, como estaba diciendo, ¿no? Entonces ahí tenemos el pistón, aquí de las de color rojo sería el cilindro, ¿no? ¿Sí? Entonces yo podría determinar justamente el movimiento, ¿no? ¿Correcto? Para parametrizar. Justamente parametrizar esto, ¿no? Y en función al tiempo, ¿no? Entonces, obviamente, acá, pues, lo que voy a hacer es tomar justamente valores, ¿no? Valores y tabularlos. Y en base a esa tabulación yo puedo obtener justamente una gráfica, ¿no? Obtener la ecuación para la posición instantánea del pistón, pues, ¿no? Y aquí por lo general utilizamos pues, el modelo de regresión lineal cuadrático, ¿no? Entonces acá y es usted, acá sí o sí, si ustedes van a utilizar, van a tener una serie de datos, lo que van a hacer con esa serie de datos es pues, construir una curva que justamente se aproxime a todos esos puntos, ¿no? Que ustedes van a tomar, ¿no? Entonces ahí justamente lo que se dice es la regresión. Aquí obviamente, aquí B va a estar en función de una expresión cuadrática, ¿no? Una expresión cuadrática, ¿sí? Va a estar en función de una expresión cuadrática. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues no es lo que necesitamos. ¿Por qué necesitamos expresarlo de esa forma, muchachos? ¿Por qué tiene que ser Y, justamente que me determina la posición de este pistón, ¿no? La posición de este pistón tiene que ser cuadrática. ¿Por qué? ¿Alguien me puede responder esa pregunta, muchachos? A ver, ¿alguien? ¿Por qué tendría que ser ese orden, no? Yo podría encontrar acá un modelo, pues, ¿no? Acá 0.5 p al cuadrado menos 2p más, más 3, porque no simplemente es una ecuación al azar. No estoy diciendo que ese es el movimiento, no que es la ecuación que describe la posición del pistón.
Pero ingeniero, disculpe una pregunta, ¿no sería cuadrática para que no exista sobreaceleración? Sí, justamente eso estoy preguntando, ¿no? ¿Por qué, de preferencia, tengo que obtener una expresión de esa índole, ¿no? Cuadrática. Está muy bien lo que tú dices, es correcto. Es correcto, ¿por qué debe ser del orden cuadrático de esta forma? Obtener ecuaciones de esa forma, ¿para qué? Para poder obtener, ¿qué cosa? Aceleraciones constantes, ¿no? Aceleraciones constantes, ¿correcto? Yo derivo esto, respecto al tiempo, obviamente voy a obtener la velocidad, ¿no? Entonces la velocidad acá simplemente va a ser, si yo derivo esta expresión, va a ser aquí una función lineal. Y si yo vuelvo a derivar esto, la aceleración va a ser constante, pues, ¿no? Es por eso, justamente, va a ser constante. Es por eso, muy bien. Esa es la respuesta, ¿no? Porque necesitamos mantener relaciones constantes. Pero si ustedes hacen un estudio realista, van a encontrar que sus datos no se van a aproximar, ¿no? A este modelo, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ajustarlo, ¿no? De tal forma que obtengamos las relaciones constantes. Pero si hacemos un modelo realista, de repente la ecuación que se va a aproximar a todos esos modelos, a todos esos puntos que ustedes han obtenido, porque tienen que construir una gráfica, ¿no? Donde dicen ustedes en la regresión, el modelo de regresión, para poder establecer una ecuación, justamente que una ecuación, ¿no? Puede tener acá mi serie de puntos, pues, ¿no? Mi serie de puntos. Entonces, quizás una curva cuadrática quizás no cumpla con todos esos puntos, ¿no? Quizás ahí sea una ecuación, quizás otro modelo, ¿no? Un modelo, entonces, acá sería un modelo cúbico o cuártico, no lo sé, ¿no? Y aquí podría ser en realidad, ¿no? Lo que nosotros queremos ajustarlo, ¿no? Para obtener justamente aceleraciones constantes, ¿no? Funciones de ese orden, ¿no? Entonces, eso ya es obviamente ya un muestreo, ¿no? Ya es estadística, ¿no? Y con eso ya obtenemos justamente esas gráficas o esas ecuaciones, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, entonces es a nivel del campo experimental, muchachos, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes conozcan bien la estadística. Por favor, no la lleven por llevar, muchachos, estadística, ¿no? Muy bien, ahora, muy bien, entonces hay situaciones no tan complejas en la vida real que justamente lo podemos analizar desde un punto de vista, justamente, ¿no? En la cual construimos gráficas en forma directa, ¿no? En forma directa, pero justamente observando las características justamente geométricas del movimiento de estos puntos, ¿no? ¿Correcto? Entonces se pueden hacer, por ejemplo, el movimiento de un automóvil, de un tren, ¿no? Entonces, y simplemente mi modelo es justamente como un punto, tomarlo como un punto, porque lo que me interesa simplemente es un movimiento de traslación, ¿no? Entonces, si me interesa un movimiento de traslación, simplemente lo modelo como si fuera simplemente un punto materia, ¿no? Bueno, entonces es muy importante, ¿no? Eso también, esos datos, como digo, esos datos estadísticos, ¿no? Se grafican y después se analizan, ¿no? Bueno, en esa parte lo que vamos a hacer es algo no tan complejo, ¿no? De esa índole, porque no contamos con esos datos estadísticos. Muy bien, entonces, vamos ahora sí al ejercicio de aplicación. Simplemente es una parte, ¿no? Complementaria de lo que ya habíamos hecho en el ítem 1.1, ¿no? En el ítem 1.1 lo que habíamos visto es que nos daban, ¿no? La ecuación. Nos daban la ecuación de la velocidad o de la posición en función al tiempo, ¿no? ¿Pueden ver? Y en los otros casos, ¿no? En que la velocidad está en función al tiempo, o disculpen, a la posición, o la aceleración también podría estar en función a la posición, ¿no? Entonces son esos casos que hemos visto. Ahora, pero aquí solamente, observen, solamente hay una ecuación, ¿no? Una ecuación que me está definiendo el comportamiento de la partícula. Aquí está de la misma forma, ¿no? De la misma forma. Entonces, y aquí, ¿no? Como pueden ver, también es una sola ecuación para la velocidad de la partícula que me escribe el movimiento de esta. Ahí también, la velocidad en función de la posición, de igual forma aquí también, en este ejercicio 4, también me dan la velocidad en función de la posición. Es solamente una ecuación, ¿no? Entonces, hay casos en los cuales el movimiento de la partícula no solamente puede ser descrita por una ecuación, ¿no? La partícula puede comportarse su movimiento puede ser descrito ya no por una sola ecuación, sino utilizar varias ecuaciones para determinados instantes de tiempo, ¿no? Pero en este caso serían intervalos, ¿no? Puede ser que la partícula, ¿no? De 0 a 15 metros justamente tenga este tipo de movimiento, en la cual la velocidad está regida por esa ecuación. Pero ¿qué pasaría, ¿no? Cuando la partícula se encuentra en una posición eh, por encima de los 15 metros?
Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, quizás la velocidad ya no es esta. Entonces, la velocidad quizás va a ser ya definida de otra manera, ¿no? Quizás la velocidad simplemente ya sea constante, ¿no? ¿Sí? Entonces, solo hasta los 15 metros, su velocidad está descrita con esta ecuación. Pero veo, más allá de los 15 metros, cuando la partícula se encuentra en una posición de 15.1 metro, entonces la partícula ya tiene una velocidad constante, con lo cual su aceleración simplemente sería cero, pues, ¿no? Su aceleración sería cero. Correcto, su aceleración sería cero. Entonces, de esta forma, entonces yo puedo escribir utilizando varias ecuaciones el movimiento de la partícula, ¿no? Muy bien. Entonces, muy bien. Correcto. A ver, entonces, aquí justamente pueden observar, es un ejercicio. Un ejercicio que pueden verlo acá, ¿no? Este primer ejercicio, a ver, ¿qué dice acá? Dice, dice, ¿no? Determine el tiempo necesario para que un automóvil viaje 2 kilómetros a lo largo de un camino si parte del reposo, dice, ¿no? Este alcanza una velocidad máxima en algún punto intermedio, ¿no? Y dice, y luego se detiene al final del camino. El móvil puede acelerar a 1.5 metros por segundo al cuadrado y acelerar a 2 metros por segundo. Muy bien, entonces dice a 1.5 metros por segundo y desacelera a 2 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Y estas son aceleraciones constantes, ¿no? Son aceleraciones constantes. Entonces, acá es una aceleración constante. Aquí tengo un valor para la aceleración constante aquí. ¿Sí? Es una aceleración constante. 1.5 metros por segundo. Segundo al cuadrado. ¿No? Y aquí, menos 2 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces puede acelerar y desacelerar en forma constante. No es acá que acelera en forma variable, ¿no? En un tramo determinado, entonces acelera a 1.5 metros por segundo cuadrado y era, ¿no? Y acá hay un dato importante, ¿no? En este ejercicio, lo puedo anunciar correctamente. Acá dice que este automóvil alcanza una velocidad máxima en algún punto intermedio. No me está diciendo a la mitad del recorrido, ojo, en algún punto, ¿no? Dentro de el recorrido total, ¿no? En este caso, en el recorrido de los 2 kilómetros, ¿no? En el recorrido de los 2 kilómetros. Entonces, para poder hacer este análisis de mejor forma, entonces, tengo que utilizar justamente, ¿no? O describir o construir la ecuación, disculpe, la ecuación no, construir la gráfica, ¿no? ¿Qué gráfica podría construir acá primeramente, muchachos? ¿Qué gráfica podría construir acá primeramente? A ver, ¿qué gráfica? A ver, la gráfica posición-tiempo, velocidad-tiempo o aceleración-tiempo. O la última de aceleración-posición. A ver, ¿qué datos tengo acá? ¿Qué datos tengo? Tengo aceleración y desaceleración constante. Y también tengo este dato, dice, alcanza una velocidad máxima. Alcanza una velocidad máxima. Entonces, ¿qué sucede si alcanza una velocidad máxima? ¿Qué pasa con la aceleración del automóvil, muchachos? ¿Qué pasaría con la aceleración del automóvil? A ver. Es igual a 0, ingeniero. Es igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué es igual a 0? ¿Por qué va a ser igual a 0, muchachos? ¿Por qué es igual a 0? Porque la velocidad es constante. La velocidad es constante. ¿Quién está respondiéndome? ¿Allen, bro? ¿Allen? Sí, ingeniero. ¿Allen, no? ¿Está respondiendo? Ya, muy bien. ¿Por qué es constante? Hasta estamos bien. ¿Por qué es constante? ¿Por qué es constante? Acá está el dato, ¿no? Dice, este alcanza una velocidad máxima en un punto intermedio. ¿Por qué me dices que esto es constante? Porque deja de acelerar, ingeniero. Deja de acelerar. Pero entiendes ese concepto, ¿no es cierto? Que si alcanza una velocidad máxima ya no existe aceleración. ¿Correcto, Allen? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Está bien lo que dice vuestro compañero Allen. Dice que alcanza una velocidad máxima, dice, ¿no? En un punto intermedio. Si yo alcanzo un valor máximo, yo no puedo ir por encima de ese valor. Se supone que alcanza ese pico.
se alcanza un pico, ¿no? Un valor pico, ¿no? ¿Correcto? Voy a tener pues, esta gráfica, ¿no? ¿Correcto? A ver. ¿No? Entonces, si yo tengo esa mi gráfica, ¿no? Ya puede ser cualquier gráfica que yo pueda describir, puede ser la clásica y en función de x, la cosa que está la variable en el eje de las abscisas, está la variable independiente y en el eje de las ordenadas la variable dependiente, ¿no? Entonces, si yo tengo esta gráfica, ¿no? Yo puedo tener esta gráfica, ¿no? Entonces ahí, voy incrementando y llega a un pico, pues, ¿no? Llega a un valor máximo acá. Llega a un valor máximo, ¿sí? Llega a un valor máximo, ¿correcto? Y de acá, pues yo no puedo ya superar este valor porque es el pico. Me dicen que acá ya me están justamente aquí está, ¿no? Me dicen que aquí ya no puedo, pues, incrementar. Aquí está mi valor máximo, ¿no? Mi valor máximo. Entonces, esta función está limitada, restringida. Justamente ya no puedo superar, pues. Entonces, ¿qué va a hacer de acá? Ya no puedo superar, pues de acá tengo que seguir en forma horizontal, pues, ¿no? Entonces, ¿qué soy acá? Y entonces esta velocidad máxima en realidad, ¿no? Ya se ha vuelto un valor constante, ¿no? En este caso, una velocidad para nosotros constante, ¿correcto? Se ha vuelto pues una velocidad constante. No puede superarse ya pues, ese pico. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la función tiene que ir en forma horizontal, ¿no? Manteniendo justamente este valor máximo. Es por eso que vuestro compañero está diciendo que se vuelve constante. Entonces, si la velocidad es constante, ¿qué pasa con la aceleración? Si la velocidad es constante, entonces, ¿qué sucede con la aceleración? La aceleración, entonces, pues acá, la aceleración se hace cero, ¿no? Se hace cero, ¿correcto? Se hace cero. Entonces, ese es el criterio, ¿no? Entonces, hay que leer bien el ejercicio y con ello, pues, se resuelve de mejor, ¿no? De forma satisfactoria los ejercicios de aplicación. Muy bien, entonces, correcto, entonces vamos a desarrollar el ejercicio, ¿no? Entonces, ¿cuántos tramos acá tenemos? ¿Cuántos tramos tenemos acá, muchachos? A ver, ¿cuántos tramos tenemos acá? Tenemos un tramo en el cual el auto acelera, ¿no? Acelera y luego alcanza, ¿qué cosa? Una velocidad máxima. Alcanza esa velocidad máxima y después, ¿qué sucede? Obviamente, pues ya al llegar a su destino, ¿no? Justamente al punto final de su recorrido, va a empezar a desacelerar. ¿Para qué? Para detener justamente pues, a los 2 kilómetros de su recorrido, ¿no? Entonces, ¿cuántos tramos va a haber acá, muchachos? ¿Cuántos tramos va a haber acá? ¿Cuántos tramos va a haber entonces? A ver. Entonces, ya, muy bien, tengo el ejercicio. Perfecto, entonces, ya tengo mis datos, ¿no? Tengo mis datos, justamente. Esto es lo que me interesa acá, la velocidad máxima, en la cual la aceleración se va a hacer cero. Tengo mi otro dato, que es los 1.5 metros por segundo al cuadrado. Y la deceleración, que es 2 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, correcto. Entonces, observen, ¿cuántos tramos va a haber acá? Va a haber aquí uno, que va a haber un tramo, un tramo aquí, justamente. Uno, ¿no? Aquí está 2. Y aquí está pues 3, ¿no? ¿Tiene lógica o no tiene lógica estos jóvenes? Porque yo para llegar a mi destino primero voy a acelerar, pues, ¿no? Voy a acelerar, alcanzo una velocidad máxima, viajo a esa velocidad constante máxima y después desacelero para llegar justamente a mi punto, ¿no? Terminal de recorrido. Entonces, para eso necesito, para hacer el balance, necesito ahí, sí. No, este software es una desgracia, no deja trabajar. Ya. Listo, entonces ya habíamos marcado ahí justamente nuestros datos. Ahora vamos a graficar la recta, ¿no? Que nos pueda ayudar a entender esto, ¿no?
Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, la partícula, ¿no? Inicia su movimiento en el origen, pues, ¿no? En el origen, acá vamos a poner el origen. Aquí está el origen, ¿no? Luego, ¿qué sucede? Vamos a reconstruir. Tengo esos datos, los datos son de aceleración, ¿no? Aquí tácitamente la aceleración es cero porque la velocidad es máxima. Acá tengo otro dato de la aceleración y aquí tengo otro dato, ¿no? Esa es la desaceleración. ¿Qué gráfica voy a construir acá, muchachos? ¿Qué gráfica sería la que voy a construir acá? ¿Posición tiempo, velocidad tiempo o aceleración tiempo? ¿Qué gráfica, muchachos? ¿Me escuchan? Adelante, adelante, ¿le escucho? Velocidad, tiempo, ingeniero. Velocidad, no, acá no hay velocidad. Tiempo, ingeniero. Ah, disculpe. ¿Qué gráfica, Raúl? Aceleración versus tiempo, ingeniero. Aceleración versus tiempo, ¿no? Aceleración versus tiempo es lo que voy a construir, ¿no? Es lo que voy a construir. Entonces mi gráfica va a ser aceleración versus muy, muy grande, está aquí los 6 cuadrados. Entonces va a ser aceleración, tiempo, muchachos, ¿no? Aceleración versus tiempo. Listo. Entonces, aquí tengo mi origen. Listo, mi origen. Y aquí entonces acá es tiempo, y aquí es la aceleración, ¿no? La aceleración. La aceleración expresada en metros por segundo al cuadrado. Y aquí el tiempo está expresado en segundos, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué sucede? A ver, veamos. Yo necesito determinar el tiempo en el cual justamente la partícula va a recorrer los dos, o este automóvil va a recorrer los 2 kilómetros, ¿no? Entonces acá es el tiempo final. Entonces acá, a ver, analizamos. ¿Correcto? Vamos a hacernos justamente también uso de una línea auxiliar para indicar justamente el recorrido de la partícula o de este automóvil, ¿no? Simplemente para la explicación, ¿no? Simplemente para la explicación. Entonces, aquí la partícula se encuentra justamente en una posición inicial, ¿no? Una posición inicial X 0. ¿Y esa cuánto vale? Vale 0, ¿no? Se encuentra ahí, ¿correcto? Ahora, dice que el automóvil acelera. ¿Acelera cuánto? A 1.5. O sea, es un valor aquí, solamente un valor, ¿no? No, aquí vamos a escribir, ¿no? 1.5. Ahí, ¿no? 1.5. 1.5 metros, ¿no? Justamente. Entonces, 1.5 metros por segundo al cuadrado, ¿correcto? Y este valor, justamente, se mantiene constante hasta un determinado tramo, ¿no? Hasta un determinado tramo. Se mantiene constante, ¿correcto? Se mantiene constante, ¿no? Hasta una cierta parte del recorrido, acá justamente este es el recorrido, ¿no? Aquí tiene que ser X sub 0 y llega acá en esta posición, ¿no? Aquí. Hasta aquí, ¿no? Acá. A completar los 2 kilómetros, ¿no? Que sería justamente aquí. Los 2 kilómetros, ¿sí? ¿Correcto? Ahí va a llegar, justamente en este instante de tiempo, T, ¿sí? En este instante de tiempo, T. Muy bien, ahora, ¿qué sucede? Justamente en un punto intermedio del recorrido, ¿no? Justamente, de todo el recorrido de 0 a 2 kilómetros, ¿sí? De 0 a 2 kilómetros, ¿qué sucede? Alcanza una velocidad máxima. Si alcanza una velocidad máxima, ¿qué sucede con su aceleración? ¿Qué sucede con su aceleración, muchachos? ¿Su aceleración se hace? Cero. Se hace cero. Entonces, se hace cero. Entonces estamos aquí, pues, ¿no? Acá. Se hace cero. Entonces su aceleración es acá P0, ¿no? Se hace cero. ¿Correcto? Se hace cero. Entonces aquí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No? Aquí, ¿no? ¿Pueden ver ese color amarillo?
¿Se nota, muchachos? Creo que no, ¿no? No se nota. Vamos a cambiar el color. No se nota ese color. Ese color. Vamos con color verde. Entonces aquí, ¿correcto? Entonces acá, ¿qué ha pasado? O sea, acá, en un tiempo de instante, que le vamos a llamar T sub 1, aquí, justamente, ¿no? Este tiempo, T sub 1, aquí T sub 1 le vamos a llamar a este instante de tiempo, T sub 1, ¿no? T sub 1, justamente, en todo ese recorrido, tiene una aceleración constante, ¿no? Y llega este tiempo T sub 1. Entonces acá, obviamente, va a ocupar una posición, ahora, aquí, justamente la partícula llega a esta posición, pues, X1, ¿no? A esta posición X1. ¿Correcto? Y de esta posición X1 en el tiempo T sub 1, observen, ha ido a una velocidad máxima. ¿Qué quiere decir? Su aceleración en todo este tramo se ha ido, o se ha hecho, su aceleración se ha hecho cero, pues, ¿no? Porque está dejando la velocidad constante. Entonces, acá ha llegado acá a otro tiempo, ¿no? Que le vamos a llamar T sub 2. ¿Sí? T sub 2. Entonces llega o viaja en todo este recorrido hasta alcanzar este tiempo T sub 2, ¿no? T sub 2. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, en este tiempo T sub 2, el automóvil se encuentra justamente acá, en esta posición X sub 2, ¿no? Aquí, X sub 2, ¿correcto? X sub 2. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué hace? Finalmente de acá estaría muy próximo a llegar justamente a su destino, ¿no? Que sería justamente todos esos 2 kilómetros. ¿Qué sucede? El automóvil, ¿qué pasa? Desacelera. ¿Desacelera cuánto? A menos 2. Allá, a menos 2. Entonces, en esta gráfica de aceleración-tiempo, ¿dónde está ese valor? Pues, desacelera, es negativo, menos 2, estará acá, pues, ¿no? Aquí, menos 2. Allá, entonces, aquí, ¿sí? Entonces, está acá. Entonces, aquí está, pues, ¿no? ¿Correcto? Entonces, aquí, alcanza justamente, ¿no? ¿No? Aquí están sus dos, su desaceleración, pues, ¿no? ¿Correcto? En este tramo, pues. Alcanzo acá, justamente es el tiempo de 2 segundos. Ay, caramba. Uy, le borraron. ¿No? Ahí, en ese instante de tiempo del tiempo de T sub 2 hacia adelante, desacelera, pues, ¿no? Desacelera justamente, ¿no? A menos 2 metros por segundo. Entonces, ¿hasta dónde? Justamente hasta alcanzar justamente esos 2 kilómetros, ¿no? ¿Sí? Hasta alcanzar esos 2 kilómetros. Aquí, pues, ¿no? Ahí vamos a decir que es el tiempo total, ¿no? Donde llega a recorrer los 2 kilómetros, ¿sí? Los 2 kilómetros, ¿correcto? Muy bien, entonces ahí ustedes pueden ver, ¿no? La gráfica que he construido justamente con estos datos de aceleración versus tiempo, ¿no? Viaja a 1.5 metros por segundo al cuadrado, ¿no? De 0 a T sub 1. De T sub 1 a T sub 2 viaja a velocidad constante. ¿Por qué? Porque alcanza una velocidad máxima en la cual su aceleración se hace 0. Y después de T2 a más, ¿no? Justamente desacelera, ¿no? ¿Correcto? Y desacelera a menos 2 metros por segundo. Entonces, acá justamente llega a este tiempo T, ¿no? Que le vamos a llamar justamente aquí para decir que es el tiempo T sub 3, ¿no? El tiempo T sub 3, ¿no? En realidad es T sub 3 acá, ¿no? T sub 3. Aquí era la posición que alcanzaba X2. Entonces, esta es, pues, X3, ¿no? X3 igual a justamente los 2 kilómetros, ¿sí? Los 2 kilómetros, ¿correcto? Muy bien, ya tengo entonces ahí mi gráfica, ¿no? Tengo mi gráfica de la aceleración versus el tiempo. Muy bien. Entonces, ustedes acá observan, consideren solamente la gráfica de color celeste, ¿sí? Porque simplemente acá estoy simplemente para explicarles, ¿no? Cómo es el movimiento a lo largo de la recta, ¿no? Es una recta horizontal, ¿sí? Observen acá, ¿cuántas áreas pueden ver ustedes aquí? ¿Cuántas áreas pueden ver ustedes acá, muchachos? ¿Cuántas áreas pueden ver aquí? 2, ingeniero. 2, ingeniero. Sí, hay 2 áreas, ¿no? Un área positiva y un área negativa, pues, ¿no? Este es el área positiva. Sí, el área positiva es esta. Esta de acá y es el área negativa, ¿no? El área negativa. Solamente consideren, por favor, las gráficas que están acá de color celeste y verde nada más, ¿no?
Simplemente acá la recta horizontal de color rojo era para indicarles las posiciones justamente dentro o en el recorrido de la página. Entonces, ahora, muy bien. Entonces, ¿qué me representa acá? Habíamos visto en el caso anterior, en las clases anteriores, ¿no? Acá yo tengo la función aceleración. La función acá, lo que tengo acá es la función aceleración versus tiempo. Es una curva, ¿no? Es una curva, pero en realidad pues, se me presenta más fácil a mí porque en realidad acá lo que yo veo simplemente son, en este caso, son rectas. ¿Y que me forman qué? ¿Qué superficie acá me forman? Superficies rectangulares, ¿no? Superficies rectangulares. Y habíamos escrito que, ¿no? Que la velocidad, o disculpen, la variación de velocidad que era igual, ¿no? Era velocidad final menos velocidad inicial, ¿no? Va a ser igual a qué? A la integral de qué? De la aceleración por el diferencial de tiempo, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Entonces acá, esto me representa pues un área. Esta integral, la integral de el área por diferencia, ese es el área, pues, ¿no? Es una integral. Pero aquí está muy fácil, pues puedo determinar justamente las áreas acá. ¿Sí? Puedo determinar las áreas. ¿Correcto? Puedo determinar las áreas. ¿Sí? Ahora, teniendo justamente estas áreas, yo puedo hallarlas, justamente los cambios de velocidad, ¿no? Los cambios de velocidad. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, yo ahora yo puedo graficar ahora con estos datos, puedo graficar yo la ecuación, o la gráfica de la velocidad versus el tiempo, ¿no? La gráfica de la velocidad versus el tiempo. Aquí te lo voy a graficar, a ver. A la misma altura. Ya, listo. Entonces, tengo los tramos, ¿no? Entonces acá tengo la gráfica de la gráfica de la velocidad, gráfica de velocidad versus tiempo. Velocidad que se expresa en metros por segundo. Metros por segundo. Y aquí obviamente el tiempo, ¿no? Entonces aquí puedo construir mi gráfica, ¿correcto? Entonces acá, a ver, mi gráfica. ¿A qué va a ser igual acá la velocidad? ¿A qué va a ser igual acá la velocidad, muchachos? A ver, velocidad que va a ser igual aquí. Cero, ¿no? En un tiempo cero la velocidad es cero. ¿Qué sucede ahora? Como acelera, ¿sí? Acelera. Entonces, ¿qué sucede acá? A ver, acá la aceleración es constante. Aquí la aceleración es constante, ¿correcto? Entonces, la variación de velocidad en este tramo, de 0 a t sub 1, de 0 a t sub 1, ¿no? La variación de velocidad, ¿qué va a ser igual? La velocidad en este caso, aquí la velocidad, entonces acá utilizando esta ecuación acá, la velocidad sería, ¿no? En el tramo, en t, en 0 a t sub 1, ¿a qué sería igual acá? La velocidad, ¿no? Obviamente, en ese instante de tiempo, t sub 1 va a ser igual ¿a qué? A esta velocidad inicial, ¿no? Entonces yo voy a transferir acá, la velocidad inicial más el área, ¿no? Este va a pasar, este va a ser más el área. ¿A qué es igual el área acá? Ese es justamente este área, pues, ¿no? Este área acá, en este tramo. ¿A qué va a ser igual? El área es justamente un rectángulo, entonces tiene como base t sub 1 y como altura justamente 1.5. Entonces esto va a ser 1.5 por t sub 1, ¿no? Por t sub 1. ¿No? Por t sub 1. Por t sub 1. Entonces ya tengo la velocidad, ¿no? Como acá la velocidad es cero, la velocidad inicial es cero, aquí la velocidad inicial es cero, ¿no? La velocidad inicial es cero, entonces, posiblemente acá tengo
simplemente tengo aquí que la velocidad v sub 1, en este instante de tiempo t sub 1 va a ser igual a 1.5 por t sub 1, nada, ¿sí? Ya tengo esa velocidad, correcto, ya tengo esa velocidad. Ahora, ¿sí? Tengo esa velocidad. Ahora, entonces acá tengo que este valor es positivo, observen, es positivo, porque este área es positivo. Entonces, ¿dónde está este valor de v sub 1? Está aquí, en este tiempo. Entonces, ¿cuánto vale? Varía linealmente, ¿no? De 0 hasta justamente 1.5 t sub 1. ¿Correcto? Entonces, varía de esa forma. Entonces, acá la ecuación va a ser placa 0 y acá el valor es 1.5 t sub 1. Entonces, está acá ese valor, ¿no? Está acá este valor. ¿Correcto? Pues aquí alcanza justamente ese valor. No, este es acá 1.5, justamente t sub 1, ¿no? 1.5 t sub 1. Ahora, ¿qué sucede? Ahora, ¿qué sucede desde t sub 1 a t sub 2? ¿Qué sucede? La velocidad es máxima, es constante. O sea, este valor de 1.t sub 1 se mantiene constante. Se mantiene constante hasta t sub 2. Hasta ahí se mantiene constante, ¿no? ¿Y de ahí qué sucede? ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede acá de t sub 2 a t sub 3? ¿Qué va a suceder? Desacelera, ¿no es cierto? Entonces acá, observen, aquí la recta, o sea, la gráfica de la velocidad acá en este tramo de 0 a t sub 1, observen su recta, su pendiente es positiva. ¿Por qué? Porque la aceleración acá está acelerando, no está desacelerando, sino está acelerando. Por su pendiente es positiva, ¿no? Y es 1.5 t sub 1. Ahora acá, aquí, ¿a qué sería igual? Entonces acá está desacelerando, entonces va de este valor pico que ha llegado, que es 1.5 t sub 1, tiene que bajar hasta dónde? Hasta una velocidad igual a 0, pues, ¿no? Porque tiene que detenerse. Entonces, tiene que detenerse. Entonces va desde aquí, desde t sub 2 hasta t sub 3, entonces ahí, toda la partícula o el automóvil se detiene, ¿no? Su velocidad se hace 0. En ese instante de tiempo t sub 3, ¿sí? Entonces, ¿no? Entonces, yo podría justamente aquí, determinar una ecuación, pues, ¿no? ¿Sí? Si hasta aquí yo tengo que el valor es 1.5, ¿no? El valor acá también 1.5 t sub 1, ahí, ¿no? 1.5 t sub 1, ¿sí? ¿Perfecto? 1.5 por t sub 1, ¿sí? Entonces acá tendría que hallar la ecuación de esta recta, ¿no? De esta recta, ¿no? Y de esta 1.5 t sub 1 menos el valor de recta, y voy a obtener justamente que en el instante de tiempo t sub 3 la velocidad acá se va a hacer 0, ¿no? ¿Correcto? Se va a hacer 0. Muy bien, entonces, ¿sabes? Ya tenemos ahí justamente ya pues descrita, justamente graficada justamente las relaciones entre la aceleración en tiempo y velocidad y tiempo. Pues justamente este es justamente el tema, ¿no? De clase, que es justamente el movimiento errático de la partícula. Entonces acá, observen que todo esto en realidad son ecuaciones, ¿no? Estoy escribiendo el movimiento de la partícula en 3 tramos, 1, 2, 3 tramos. Igual acá, ¿no? Para la velocidad, en 3 tramos. Acelera, alcanza una velocidad máxima, viaja a velocidad constante y después desacelera, ¿no? ¿Sí? Desacelera. Correcto, entonces ahora analizando esta ecuación, o digo esta gráfica de velocidad versus tiempo, ¿qué me representa el área acá ahora, muchachos? El área acá, el área que me representa, el área encerrado bajo esta curva. ¿Qué me va a representar el área encerrado bajo esta curva? Posición. No, posición no. No. Desplazamiento. Desplazamiento, pues, ¿no? Desplazamiento. Delta X, que es igual a X menos X sub 0, la posición final menos la posición inicial, es igual a justamente la integral de la función velocidad, ¿no? Por diferencial de t, ¿correcto? Obviamente acá está el desplazamiento, acá por tramos, acá ¿cuántos tramos? Acá hay 1, 2, 3, entonces acá hay 3 desplazamientos, ¿no? 3 desplazamientos. Y observen, todos esos desplazamientos son positivos. ¿Por qué me salen desplazamientos acá hoy todos positivos? Tienen que ser positivos, ¿por qué? Porque el automóvil está yendo desde un punto inicial, acá X sub 0, hasta los 2 kilómetros, y tienen que sumarse sus desplazamientos. Porque si esta fuera negativa, quiere decir que el automóvil no llegaría a su punto terminal, ¿no? O al final de su recorrido. Si ese desplazamiento o este área me saldría negativa, bueno, solamente para el ejemplo, hubiese pasado esto, ¿no? Simplemente es el ejemplo, no significa la gráfica. Hubiese sido de esta forma, ¿no?
¿Qué hubiese sucedido? Acá tendría 1, 2, 3 áreas positivas y un área negativa. ¿No? Este sería el área negativa. Ah, no, pues. Entonces acá, en realidad acá, ha llegado hasta aquí, pero no ha llegado hasta el final de su recorrido, el automóvil. ¿Y acá qué ha sucedido? Ese desplazamiento negativo, ¿qué quiere decir? Que ha retrocedido. Eso me indicaría este signo, este área negativa. Entonces, que ha retrocedido, entonces no ha llegado, pues, en realidad, a los 2 kilómetros, pues, ¿no? No, a su final de su recorrido. Entonces sería absorbido. Entonces sus desplazamientos tienen que ser positivos, pues, y sumarse para que en sí, sumado esos 3 desplazamientos, me den la distancia total recorrida por el auto, ¿no? Muy bien. Entonces la gráfica ya la tenemos, ¿no? Muy bien, entonces acá, a ver. Entonces, ese desplazamiento, o este área aquí, el área 1, que le vamos a poner 1, el área 1, aquí estamos el área 2, el área 2 y el área 3, ¿no? Sumadas esas 3 áreas, ¿cuánto me tienen que dar, jóvenes? ¿Cuánto me tienen que dar sumadas esas 3 áreas? Kilómetros. Exacto, los 2 kilómetros, ¿no? Los 2 kilómetros. Exacto, me tienen que dar los 2 kilómetros. Entonces, a ver, ya se puede establecer una ecuación, ¿no? Para poder resolver ese ejercicio. A ver. Muy bien, entonces, aquí los 2 kilómetros tienen que expresarlo en metros, ¿no? 2 kilómetros acá en realidad sería acá 2000 metros, ¿no? Listo. Muy bien, entonces ya podemos establecer una ecuación, ¿no? Pues acá, el área 1, ¿qué va a ser igual? El área 1 es el desplazamiento. Es esto, ya no vamos a poner x menos x sub 0, ¿no? Yo con esta hay el desplazamiento y para acá atrás me puedo dar la posición x1, x2, ¿no? Entonces acá, aquí vamos a poner, aquí es el delta x1, para el área 1, o para ese tramo, delta x2, ¿no? Y delta x3. Delta x3. Listo. A ver. Muy bien, entonces, acá tenemos, a ver, entonces acá tenemos lo siguiente. Entonces acá, delta x1, ¿qué va a ser igual? Delta x1 va a ser al área de este triángulo, que tiene como altura 1.5 t sub 1 y tiene como base, ¿no? Este intervalo de tiempo, ¿no? Acá el delta x1 representa el área, muchachos, ¿ya? Este es t sub 1, tiene como base t sub 1 y como altura 1.5 t sub 1, ¿no? Entonces decimos delta x1 va a ser igual al área de este triángulo, pues no es el triángulo 1, va a ser 0.75 por t sub 1 al cuadrado. De t sub 1 al cuadrado. ¿Correcto? Ahora delta x2, ¿a qué va a ser igual? Delta x2 este intervalo de tiempo. Este t sub 1, ¿no? T sub 2 menos t sub 1. Entonces sería la base, ¿no? T sub 1 o T sub 2 menos T sub 1, que sería delta T, ¿no? Entonces acá sería, bueno, la base, la altura, 1.5, T sub 1, esto, que es la altura por la base, ¿no? La base que sería, en este caso, T sub 2 menos T sub 1. Menos T sub 1. Listo. Ahora delta x3. Acá sería igual. Acá sería igual delta x3. Sería igual a la altura, así que sería 1.5 T sub 1, ¿no? Bueno, ya ni nos expresemos, o sea, sería la mitad, ¿no? Sería la base sería este delta t también, ¿no? Este delta t sería t sub 3 menos t sub 2, ¿no? Y t sub 3 menos t sub 2, todo eso multiplicado por 1.5 por t sub 1, ¿no? Y la mitad
de aquí 0.75. Es, acá sería 0.75, 0.75, t sub 1 al cuadrado, t sub 1 al cuadrado, por t sub 3 menos t sub 2, ¿no? Listo. ¿Sí? Y todo esto me debe dar sumado justamente los 2000 metros, ¿no? Sumar delta x1, delta x2, delta x3, sumar estos desplazamientos me tiene que dar los 2000 metros, ¿no? Muy bien. Pero aquí está apareciendo justamente tres valores para el tiempo, ¿no? Porque tenemos que hallar justamente para cada posición x1, x2, justamente se producen los tiempos t sub 1, t sub 2 y t sub 3, ¿no? Ahora tenemos que establecer otra ecuación. A ver, ¿dónde establecer otra ecuación acá? ¿De dónde podemos establecer acá otra ecuación? Ustedes pueden ver que acá, ¿no? La velocidad es máxima y es igual a 1.5 por t sub 1, ¿sí? Por t sub 1. Y aquí en el tiempo t sub 3 la velocidad se hace 0, ¿no? Se hace 0. Entonces, aquí podríamos justamente utilizar quizás esa ecuación, ¿no? Para poder hallar o relacionar t sub 1 con t sub 3, ¿no? Y parametrizar o poner todo en función solamente de de una sola incógnita, ¿no? A ver, entonces acá Ingeniero, tenemos, sí, una consulta. XLS, ¿no sería T sub 1 nomás, no al cuadrado? delta x3, Ujú. así tienes, o t sub 1 no al cuadrado. 0.5 t sub 1, ¿no? Claro, la altura por la base, sí, sí, 0.5 t sub 1. Ah, perfecto. Gracias. Muy bien, entonces acá, a ver. Pues acá, entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos la velocidad máxima que es 1.5 t sub 1, ¿no? T sub 1. Y tenemos que hallar justamente la ecuación, ¿no? La ecuación justamente de esta recta, ¿no? Que tiene pendiente negativo, ¿no? Ya, muy bien. Entonces acá, para establecer la ecuación, aquí de la... Bueno, entonces acá sería la ecuación de esta recta, a ver, ¿qué sería igual? A ver, aquí la ecuación de esta recta, que sería igual. Entonces, vamos allá, a ver acá. Entonces, utilizando justamente esta ecuación, ¿no? De la variación de velocidad. A ver, entonces acá, en el tramo, aquí, ¿no? De igual forma aquí vamos a usar, ¿no? En el tramo, en el tramo de P sub 2, P sub 3, P sub 3, ¿no? Entonces acá, a velocidad 3, ¿no? Velocidad 3. Obviamente que ahí la velocidad acá, justamente el 3 va a ser 0, ¿no? Va a ser igual, justamente a 1.5, 1.5 P sub 1, P sub 1, menos 2, ¿no? Que es justamente la desaceleración, que es 2 por, aquí por, justamente, en este caso, aquí sería por 2 por el intervalo de tiempo, ¿no? El intervalo de tiempo sería de T sub 3, intervalo de tiempo T sub 3 menos T sub 3
T sub 2 por T sub 3, T sub 3 menos T sub 2. Entonces, ya tengo esta otra ecuación, ¿no? Justamente este área, ¿no? Este área, que es positiva, más este, justamente sumados me tiene que dar justamente 0, ¿no? En este punto. Ya tengo esta relación. Entonces, de acá obtengo, de aquí obtengo, ¿no? Aquí obtengo esta relación, ¿no? Aquí, que igualamos acá, vamos a obtener, acá, 1.5, P sub 1 va a ser igual, P sub 1 va a ser igual a 2 por P sub 3 menos P sub 2. ¿Sí? Ya tengo esa expresión, ¿no? Entonces de acá yo puedo parametrizar, ¿no? T sub 3, observen acá T sub 3 menos T sub 2 yo puedo obtener aquí. ¿Sí? Yo puedo obtener T sub 3 menos T sub 2. ¿Por cuánto sería esto? Aquí, a ver, entonces acá tenemos, entonces que aquí T sub 3 menos T sub 2 va a ser igual a 0.75 de T sub 1, ¿no? ¿Correcto? ¿Ahí? A ver, ya tengo esta expresión, ¿no? Sí, entonces acá, aquí puedo reemplazar el valor de T sub 3, ¿no? El valor de T sub 3 menos T sub 2, que sería 0.75 por T sub 1, ¿no? Pues tengo ahí esa expresión. Tengo esa expresión acá, ¿no? Entonces acá delta x3 acá sería igual, ¿no? Entonces delta x3 sería igual a, reemplazamos el valor de T sub 3 menos T sub 2, sería 0.75 por T sub 1, T sub 1, y todo esto al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué más podemos encontrar aquí? A ver, muchachos, a ver, ¿qué más podemos hallar acá? A ver, ya con eso se puede resolver el ejercicio, ¿no? A ver. Entonces, sumados delta x1, delta x2, estos desplazamientos me tienen que dar los 2000, ¿no? Los 2000 metros. Ya, perfecto. A ver, entonces acá. Tendríamos aquí. A ver, aquí, a ver. Aquí el detalle sería relacionar T sub 2 menos T sub 1. A ver, otra ecuación. A ver, ya tenemos esto. Y acá, ¿cómo estaría? Entonces, esto sumado me tiene que dar, estos desplazamientos me tienen que dar 2000. Entonces, acá sería 0.75 T sub 1 al cuadrado más, bueno, a ver, acá mejor ya, entonces escribiendo todo esto, entonces, aquí sumado, todo esto delta x1 más delta x2 más delta x3 me tiene que dar los 2000 metros, ¿no? Los 2000 metros. Los 2000 metros. ¿No? Tiene que ser igual justamente a este valor, ¿no? Esos 2000 metros. Podemos hallar el valor de T sub 1. A ver, T sub 1, a ver, dos incógnitas, ¿no? T sub 1 y T sub 2. A ver, a ver. A ver, a ver.
Aquí está el detalle T sub 2. También el detalle aquí T sub 2. A ver. Ingeniero, pienso que si no conocemos la velocidad máxima no se va a poder hallar, o sea, tenemos muchas incógnitas. Si se resuelven dos tramos, sí se puede hallar el tiempo, o sea, que lleguen a una velocidad máxima y se trata de resolver en dos tramos, acelerando y desacelerando, llegando en una parte donde la velocidad es constante. Y la gráfica tendría que ser expresada de esta forma adecuadamente, pero como acá hay un tiempo, ¿no? No está indicando. En un punto intermedio, dice, ¿no? Alcanza una velocidad máxima. Sí, justamente este es el detalle, ¿no? Este tramo es que nos está generando justamente esta incógnita adicional. Entonces, si consideramos, entonces, que solamente, bueno, en realidad, si te planteamos esto, no vamos a poder tener más ecuaciones, ¿no? Con lo que vamos a hacer, a ver, vamos a corregir entonces la gráfica. Entonces, llega a una velocidad máxima, entonces tendría que ser, ¿no? La gráfica tendría que corregirse de esta forma. O sea, lo voy a poner de color naranja, a ver, o si no, gris, a ver, gris, ¿no? Entonces la gráfica tendría que ser de esta forma, ¿no? Parte de reposo y llega pues a esta velocidad máxima, ¿no? ¿Correcto? No se nota ya, a ver, igual. Ya, entonces parte de cero y su velocidad desde el reposo y alcanza esta velocidad máxima. Entonces tendría que ser así expresada solamente en estos dos tramos, ¿no? Y justamente aquí cuando consideramos este intervalo, tiempo, también se está generando este incógnito adicional, ¿sí? Y no nos está permitiendo determinar adecuadamente el ejercicio, ¿no? O resolver. Entonces, si consideramos de esta forma, la gráfica cambia acá, pues, ¿no? Si la velocidad va a ser de esta forma, o la gráfica va a ser de esta forma, entonces solamente habría dos tramos, ¿no? En realidad solamente sería delta x1, sería todo ese área del triángulo aquí, ahora bajo la curva de color naranja, y delta x2, ¿no? Simplemente sería de esta forma. ¿Sí? Entonces aquí ya no sería estos tramos, ¿no? ¿Correcto? Entonces acá la gráfica también cambiaría. Cambia acá la gráfica. ¿Correcto? Cambia aquí la gráfica. Cambia aquí la gráfica. Sí, A ver. en ese tramo de la velocidad no sería cero La aceleración es cero, pues. en ese momento. Claro, acá está, esa es la velocidad máxima. Acá acelera hasta alcanzar esta velocidad de 1.5 T sub 1. Esa era la velocidad máxima aquí, ¿no? Esta sería la velocidad máxima. Esta sería la velocidad máxima, ¿no? Llega a este pico, llega aquí y se mantiene constante, pues no puede acelerar, pues. O sea, su aceleración es cero. Y se mantiene esta velocidad hasta T sub 2. Y acá justamente aplica los frenos y desacelera, pues de aquí su velocidad se hace cero, ¿no? Con esta ecuación justamente hemos determinado esa relación, aquí está. De T sub 2 a T sub 3. Pues la suma de estas áreas, obviamente, tiene que dar cero, porque el automóvil tiene que detenerse, ¿sí? Estamos conociendo este área adicional. Acá, pues, aquí la aceleración es cero, pues, en este tramo. En ese tramo es cero, por eso no tiene pues, un área, su área aquí, el área que va a ser cero, porque solamente estas dos. Su aceleración es cero, pero acá estas áreas me representan los cambios de velocidad. Pues esos cambios de velocidad, pues, aquí hasta acá un cambio de velocidad y hasta acá otro, ¿no? Esos cambios de velocidad sumados me tienen que dar cero. ¿Sí? No. Pero ese es el tramo justamente el que no nos están dando una información, ¿no? Acá nos tendrían que dar un valor para la velocidad máxima. Con ese valor de la velocidad máxima, obviamente hallamos T sub 1, de forma directa. Pues. Si le conocemos la velocidad máxima aquí, si conocemos el valor de la velocidad máxima, ¿no? Si conociésemos ese valor, entonces determinaríamos fácilmente pues, el valor de T sub 1. Esta es la velocidad máxima, ¿no? Esta es la velocidad máxima. Pero como no nos están dando ese valor, está casi un poco, se están generando más incógnitas que ecuaciones. Entonces, en este caso habría que suponer que la gráfica sería de esta forma, ¿no? El vehículo acelera, llega a un pico aquí y después desacelera, ¿no? Ese tendría que ser el análisis. En todo caso, acá la gráfica de aceleración-tiempo no sería de esta forma, ¿no? No sería de esta forma. En todo caso, la gráfica de aceleración también cambiaría, ¿no? Primeramente hemos indicado que
si la velocidad es constante, la aceleración sería esto, ¿no? Sería cero. En realidad, la aceleración tendría que ir justamente hasta ese intervalo, ¿no? Correcto, hasta ese intervalo de tiempo, o hasta ese tiempo de sub 2. Con lo cual, ahora sí, ¿no? Toda esta área, ¿no? Ahora sí sería toda esta área que sería un cambio de velocidad positivo, más toda esta área, que también es un cambio de velocidad negativo, todo esto, estas dos áreas sumadas me van a dar la velocidad igual a cero, ¿no? En este caso, este ya no sería T sub 1, este sería T sub 1, ¿no? Este sería en realidad mi T sub 1, T sub 1, T sub 1, y aquí sería en realidad sería T sub 2, ¿no? T sub 2. Con lo cual, ya pues con esta gráfica va a ser más fácil determinar justamente los valores para los instantes de tiempo T sub 1 y T sub 2, ¿no? Simplemente acá sería pues, el área. ¿Cuál sería acá el área de todo esto? Sería todo esto, pues. T sub 1, que sería toda esta base, y la altura sería 1.5, ¿no? 1.5. Entonces, en esta ecuación cambiaría, pues, ¿no? Aquí, entonces, este cambio de desplazamiento de velocidad más me tiene que dar cero. Este área más este área me tiene que dar cero. Porque aquí el automóvil se le detiene. Entonces, acá, en realidad, esto sería pues, de esta forma, ¿no? Sería V, disculpen, sería la base que es T sub 1 por la altura que es 1.5 menos este área. Este área en este caso sería T sub 2, T sub 2, T sub 2 menos T sub 1, ¿no? Que sería esta base, la base aquí, y su altura que sería menos 2, pues, ¿no? Por 2. Aquí está el signo menos, ¿no? Justamente el signo menos de la aceleración, igual a 0. Entonces, de aquí, con esto, entonces obtenemos pues, la relación entre T sub 2 y T sub 1, pues, ¿no? Con ese valor, con esas relaciones, ya obtenemos, ¿no? La relación que hay entre T sub 2 y T sub 1. Entonces acá ya no habría tres desplazamientos, simplemente habrían dos, ¿no? Y delta x1 más delta x2 tendría que sumarme los 2000 metros cuadrados, ¿no? Si hacemos esto, entonces, ¿no? Entonces acá. Delta x1, aquí sigue siendo el área aquí encerrada, ¿no? Bajo la curva, o bajo este triángulo, ¿no? Que la gráfica es aquí esa sería T sub 1, que sería toda esta base, y la altura sería 1.5 T sub 1. Entonces me sigue dando esta superficie, que sería 0.75 por T sub 1 al cuadrado. Ahora delta x2, ¿no? Que sería toda esta altura, que es 1.5 T sub 1 por delta, o digo por T sub 3, en este T sub 3 sería T sub 2 menos T sub 1, ¿no? Entonces acá, aquí está justamente T sub 2 menos T sub 1, pero aquí sobre 2, pues, ¿no? Porque es un triángulo también, aquí sobre 2. Entonces ahora si sumamos esto, sumamos y aquí encontramos justamente que esto sumado me va a dar 2000, pues, ¿no? 2000. Delta x1 más delta x2. Pues de acá justamente vamos a obtener, de ahí vamos a obtener justamente aquí es igual T sub 2 menos T sub 1, ¿no? Aquí pueden despejarlo, pues, ¿no? T sub 2 menos T sub 1, pues acá va a ser igual a, esto va a ser al otro extremo de la ecuación, entonces acá va a ser 0.75 de T sub 1, ¿no? ¿Correcto? De T sub 1. Entonces acá ya tenemos esto, pues. Ahora reemplazamos aquí T sub 2 menos T sub 1, que es justamente esta expresión, ¿no? Entonces acá tendríamos, sumando esto sería entonces en realidad, aquí tendríamos, que sería 0.5 T sub 1 al cuadrado, T sub 1 al cuadrado, más, esto es reemplazado de T sub 2 menos T sub 1 acá, 0.75 T sub 1. Esto es en realidad 0.75 T sub 1, entonces sería más 0.75 por T sub 1 y todo esto al cuadrado, ¿no? Todo esto al cuadrado. Entonces, ya tenemos esta ecuación cuadrática, ¿no? Entonces, de aquí ya podemos obtener el valor de T sub 1, ¿no? De acá tendríamos T sub 1, el valor de T sub 1 acá sería entonces acá el tiempo
tiempo acá va a ser igual a, obviamente acá me da, como es una ecuación cuadrática, me da un valor de, ¿no? Más o menos, pues los valores, ¿no? 39.036 segundos, ¿no? ¿Correcto? 36 segundos. Entonces, ese sería el resultado. Pero el resultado acá correcto, pues, es obviamente el que vas a considerar con el signo positivo, ¿no? Ese sería el valor de T sub 1, ¿no? T sub 1. Pero a mí me están pidiéndome el tiempo total. Entonces lo que tengo que hallar es T sub 2, pues, ¿no? T sub 2. Entonces, reemplazamos en esta expresión y obtenemos el valor de T sub 2, pues, ¿no? Entonces acá, punto 75 más 39.036 y obtenemos que T sub 2, el tiempo total, entonces, T sub 2 es el tiempo de llegada, ¿no? Sería 68.31 segundos, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Es el tiempo en el cual el móvil puede, o justamente recorre justamente los 2 kilómetros, ¿no? Entonces, sabíamos acá que hay que corregir entonces las gráficas, ¿no? Las gráficas en realidad son de esta forma, ¿no? Son de esta forma. Entonces, tendría que ser desde aquí, justamente hasta T sub 1, y por lo tanto ya esta no sería la gráfica correcta, ¿no? Aquí tendría que ser de esa forma, ¿no? Sí, entonces acá tampoco la aceleración, pues no hay entonces un tramo en el cual la aceleración se haga cero, ¿no? En realidad solamente va a haber 2 tramos, ¿no? Va a haber 2 tramos. Ya, muy bien, muchachos. Entonces, creo que justamente ahí nos faltaba un dato aquí, justamente importante, ¿no? Un dato importante, porque si no, no vamos a poder determinar adecuadamente todos estos intervalos, pero no que inicialmente habíamos generado, ¿no? Habíamos generado. Bueno, entonces esa es la forma de cómo justamente construir estas gráficas, ¿no? Construir estas gráficas en base justamente a estos datos, ¿no? ¿Sí? Muy bien, acá, teniendo los datos, debemos construir las gráficas. En otros ejercicios, ¿qué va a suceder? Nos van a dar, nosotros nos van a proporcionar las gráficas y nosotros tenemos que hacer justamente el análisis, ¿no? Para determinar justamente los resultados que nos pidan, ¿no? ¿Sí? A ver, aquí, ¿qué está sucediendo acá? A ver. Vamos a ver por qué ha surgido el error. A ver, muy bien vuestra participación. Justamente es a lo que quería llegar, porque si no se puede resolver el ejercicio, es que nos falta un dato, ¿no? Un dato, justamente de ese valor. A ver, aquí tenemos un ejercicio que es parecido a este. A ver, dice, un tren de alta velocidad tiene una velocidad máxima de 100 metros por segundo. Ah, ya ver. Entonces, sí nos está proporcionando ese valor. Un tren de alta velocidad tiene una velocidad máxima de 100 metros por segundo. Ah, ya, entonces sí hay un valor para la velocidad máxima. Dice, para comodidad de los pasajeros, la magnitud de la aceleración y de desaceleración se limita a 2 metros por segundo al cuadrado. Dice, hay que determinar el tiempo mínimo requerido para un viaje de 100 kilómetros. En realidad, estos dos son ejercicios. Son similares, ¿no? ¿Qué sucede acá en este caso? Entonces, acá no nos han proporcionado el dato de la velocidad máxima. Por lo tanto, entonces, simplemente el automóvil, ¿no? Sí, el automóvil, ¿no? Justamente ha hecho esto, pues no está grave. Ha llegado acelerado, pues ve, aceleración constante, acelerado en forma constante hasta aquí. Entonces, obviamente su velocidad llega hasta aquí, ¿no? Hasta este punto, alcanza su velocidad máxima, ¿no? Entonces, si ha llegado a esta velocidad máxima, ¿no? Hemos supuesto que había un término de tiempo en el cual se mantenía constante esa velocidad. Entonces, lo que ha sucedido es que, llegando a esta velocidad máxima, el conductor frena, ¿no? Frena. Entonces, ¿qué hace? Entonces, desacelera, ¿no? Hasta justamente hacer que la velocidad sea cero, ¿no? En realidad no eran 3 tramos, en realidad simplemente eran 2 tramos, ¿no? Pero si nos hubiesen proporcionado ese dato de la velocidad máxima, entonces sí hubiésemos considerado esos 3 tramos, ¿no? Entonces hemos visto que solamente hay 2 tramos, ¿no? Hay 2 tramos. Muy bien, entonces ahora para este ejercicio, para el segundo, simplemente acá es similar, pero ahora sí tengo que considerar los 3 tramos, ¿no? Los 3 tramos, ¿correcto? Entonces acá ya no, en el caso del tren, ¿no? En el caso del tren, en ese caso, en el caso del tren, ¿no? Tiene la velocidad máxima, entonces esta gráfica pues, cambia, ¿no? Esta gráfica cambia. Entonces, aquí en realidad sí tiene la velocidad máxima. La gráfica va a ser de esta forma, ¿no?
cambia. Entonces acá la velocidad máxima, pues si tiene un valor, acá sí la velocidad máxima tiene un valor, pues es de 100 metros por segundo, ¿no? 100 metros por segundo. Y dice, para la comunidad de pasajeros, dice la magnitud, ¿no? La magnitud de la aceleración, y de esa aceleración dice es 2 metros por segundo. Entonces acá tiene un valor de 2 metros por segundo y menos 2, ¿no? Entonces, acá sí, ¿no? Entonces, acá sí en este ejercicio, ¿sí? En este ejercicio, correcto, en este ejercicio, a ver, velocidad máxima. Entonces acá se produce la velocidad máxima, ¿no? ¿No? Como el recorrido también es 100 kilómetros, una buena distancia, ¿ves? Como de aquí hasta Sicuani más o menos, ¿no? Sicuani con Papata. Entonces, es una distancia considerable. Entonces acelera y luego viaja el tren a velocidad constante, pues, ¿no? Entonces, acá sí hay dos tramos, digo, acá sí hay tres tramos. Acá sí están los tres tramos, ¿no? Están los tres tramos. Acá sí está delta x1, delta x2, delta x2 y delta x3. ¿Correcto? Delta x3. Muy bien, entonces acá sí, ¿no? Acá sí hay justamente esos tres tramos. Entonces acá sí, pues fácilmente podemos hallar. Considerando esta velocidad máxima, ¿no? Considerando esta velocidad máxima, yo puedo hallar este T sub 1, pues, ¿no? Puedo hallar este T sub 1. Entonces, este pico, ¿no? Este valor pico de la velocidad de 100 es igual a ¿qué? Va a ser igual justamente a este área, pues, ¿no? O sea, el resultado, estos valores, que estoy de 100, en realidad que me representan los cambios de velocidad. Entonces acá este área es un cambio de velocidad. Este cambio de velocidad que va a ser igual, simplemente es el área. Acá, delta V1, que le vamos a llamar, delta V1, va a ser igual a ¿qué? Es la velocidad en el tiempo T sub 1 menos la velocidad en el inicio, pues en el origen. Entonces, acá está V sub 1, ¿no? Aquí está, este es V sub 1. V sub 1 es este valor, ¿no? Aquí está V sub 1, aquí está V sub 2, y aquí está V sub 3. Pues, V sub 3 es 0 también, pues, ¿no? Porque se detiene el tren, se va a detener el tren. Entonces acá V sub 1, y este es V sub 0, pues, en el inicio, ¿no? Entonces V sub 1 es la velocidad máxima, pues, ¿no? En este tiempo T sub 1. Entonces, ¿cuánto vale esto? 100. Entonces, de acá fácilmente, pues, ¿no? V sub 1 menos V sub 0, que es delta V sub 1, que es el valor de este área, ¿es cuánto? Es igual a este área, es 2 por T sub 1. 2 por T sub 1, ¿no? Y esto va a ser igual, ¿no? Justamente. No, disculpe. Ahora sí, de acá. ¿De acá qué encuentro de esta expresión? De acá, a ver, reemplazo, pues. V sub 0 es 0, pues, 0. ¿Cuánto le pongo? Entonces, de acá, V sub 1. V sub 1 es, en este tiempo, T sub 1. ¿Es cuánto? 100. Entonces, con esa ecuación mayor, el tiempo, pues. Y entonces el tiempo acá va a ser T sub 1, entonces acá va a ser igual a V sub 1, que es la velocidad máxima. 100 entre 2. 100 entre 2, ¿no? 100 entre 2, ¿cuánto me da? 50 segundos. 50 segundos. 50 segundos, ¿no? Ya tengo el tiempo T sub 1, entonces este valor pues cambia acá. Entonces, ya conozco T sub 1. Sí, ya conozco T sub 1. T sub 1, ¿no? Esto es igual a 50 segundos. 50 segundos, ¿no? Bueno, entonces tengo T sub 1. Ahora, justamente, ¿no? Entonces yo puedo hallar aquí, ahora, justamente, el valor del tiempo T sub 2, ¿no? El valor del tiempo T sub 2, ¿sí? El valor del tiempo T sub 2. Entonces, de igual forma, pues, acá, justamente, ¿no? Acá va a ser que la velocidad acá en el final del recorrido del tren es 0. Entonces acá, igual que aquí, ¿no? Utiliza esta ecuación. Entonces voy a borrar esta. Aquí de igual forma, digo, ¿no? A ver. Entonces en el tramo de T sub 2, ¿no? De T sub 2 a T sub 3, en este tramo de T sub 2 a T sub 3, ¿no? En el tramo
T sub 2 a T sub 3. Entonces acá, justamente, consideramos, ¿no? A ver, acá, entonces acá, obviamente esto ya cambia. Este no es 1.5T, es 100, ¿no? Entonces acá, ¿sí? Este área más este área, sumadas me tiene que dar 0, ¿sí? Sumadas me tiene que dar 0, me tiene que dar 0. Entonces acá, este área ya la conozco. Este área es 100. Este área es 100 porque T sub 1 es 50, 50 por 2 es 100, ¿no? Acá es 100, ¿no? 100 menos este área de acá, que ese es el cambio de velocidad aquí, ¿no? Y este área que es igual, este área más este área me tiene que dar 0, ¿no? Acá va a ser igual a T sub 2 menos T sub 3, que es la base, T sub 2 menos T sub 3, por la altura, que es 2, pues, ¿no? 2. Es igual a 0. O sea, es igual a la velocidad en 3. A la velocidad en 3. La velocidad acá en 3 es 0, pues, ¿no? Y esto es igual a 0. Igual a 0. Entonces, de acá que obtengo, de esta ecuación obtengo la relación entre T sub 2 y T sub 3, ¿no? Entonces, de acá obtengo, entonces, que T sub 2, no, disculpe, no es T sub 2, T sub 3 menos T sub 2. Caramba, o sea, al revés. Es T sub 3 menos T sub 2, porque ese es el intervalo de tiempo, ¿no? Delta T acá, entre este intervalo de T sub 3 menos T sub 2. Va a ser igual a, si paso a este extremo de la ecuación, igual, ¿no? 50 segundos. 50 segundos, ¿no? 50 segundos. ¿Por qué esa diferencia delta T? A ver, ¿por qué es igual a 50 segundos? ¿Por qué es igual acá? 50 segundos de 0, T sub 1, el intervalo de tiempo acá es este delta T, es, ¿no? Delta T1 le vamos a llamar acá, es 50 segundos, es este valor. Acá sería otro delta T2, que es T sub 2 menos T sub 1 y acá delta T3, ¿no? Delta T3. Delta T3, que sería T sub 3, T sub 3 menos T sub 2. Menos T sub 2. Sí, que es este justamente. Acá es delta T3, ¿no? Entonces, estos intervalos, delta T sub 1 y delta T sub 3 son iguales, son 50 segundos. ¿Por qué? ¿Por qué son iguales? ¿Por qué son iguales? Porque tienen la misma magnitud, la aceleración y la desaceleración son iguales, ¿no? Entonces aquí tengo ese intervalo, ¿no? Delta T3, 50 segundos. ¿Correcto? Entonces lo que simplemente falta determinar ahora es, ¿no? el tiempo que sucede, o este delta T sub 2, ¿no? Que se produce entre el tiempo T1 y T2, ¿no? Este valor. Y al final el tiempo total va a ser delta T1 más delta T2 más delta T3, ¿no? Entonces sería todo el recorrido. O digo, el tiempo mínimo para cubrir todo ese recorrido de 100 kilómetros. A ver acá, entonces, tenemos aquí, a ver. Ahora, ¿sí? Entonces acá tenemos, a ver, entonces el recorrido va a ser ¿cuánto acá? El recorrido, entonces acá, usamos estas ecuaciones, y entonces delta x1, ¿cuánto va a ser? Yo puedo hallar delta x1, pues, ¿no? Ya tengo la altura es 100, que es la velocidad máxima. La base es delta t1, ¿cuánto es delta t1? Es 50 segundos. Entonces, el desplazamiento x1, ¿cuánto va a ser? La base que es 50 por 100, ¿no? 50 por 100. ¿Cuánto me va a dar 50 por 100? Me va a dar, 50 por 100 me va a dar 5.000, pues, ¿no? 5.000. 5.000 metros, ¿no? 5.000 metros. Y esto va a ser entonces 5 kilómetros. 5 kilómetros, pues, ¿no? Aquí delta x2 es lo que quiero determinar. Delta x2 es el desplazamiento, es el área de toda esta área 2. Es un rectángulo, entonces tiene como base delta t2, ¿no? Delta t sub 2 por la base, digo, por la altura. ¿Cuánto es la altura? La altura, en este caso es, también esos son esos 100, ¿no? Por 100. Entonces acá es, mejor les escribo de esta forma, 100 por delta t sub 2. Delta t sub 2. Ahora delta x3, ¿cuánto es delta x3? Delta x3, ¿cuánto es delta x3? Delta x3 va a ser igual, ¿a cuánto? Al área bajo este triángulo, o bajo esta recta. Ese es el área de este triángulo, ¿ves? La base que es delta 3 por la altura que es 2. Entonces acá, 50 por 2. También acá, ¿no? Ahora, no, disculpen. Delta t
delta t sub 3 que es 50, por la altura que es 100, ¿no? 100 entre 2. Entonces, 100 entre 2 va a ser 100 por 5, 100 por 50. Ahí es el área de un triángulo. 100 por 50 entre 2, entonces está mal. Aquí este no es 5000, porque este también tiene las mismas áreas, van a ser. Entonces este es 2500, es un triángulo, ¿no? La base, Ese hubiera sido el área de los dos nomás, ya, de X1 y X3, porque se supone que forman como un cuadrado, ¿no? Lo podríamos sumar y al final de los dos también sería 5 kilómetros. está perfecto, sí, está bien, es correcto lo que dices. En otras, simplemente, aquí lo estoy explicando simplemente por los tramos, ¿no? ¿Ya? Entonces acá es 2500, 500, ¿ya? Entonces, metros, ¿no? Aquí igual también, como es la misma superficie acá, también es 2500, no es un área de un triángulo. 2500 metros. Listo, y todo sumado esto me tiene que dar justamente, ¿cuánto? Todo el recorrido, son 100 kilómetros, ¿no? 100 kilómetros. Acá es, sumado me tiene que dar esto 100 por kilómetros, ¿no? 100 por 10 al cubo. Y eso me da, eso está en metros. Por lo tanto, aquí obtengo entonces delta T2 va a ser igual, ¿qué va a ser igual? Entonces ahí tenemos entonces el tiempo va a ser igual a 315.436 segundos, ¿no? Ese es el resultado. Segundos. Listo. Entonces de aquí, delta T a eso. Ese no es el resultado, ¿no? Entonces acá 30.82 segundos, ¿no? A ver, entonces ese es el delta T sub 2. Delta T sub 2. Entonces, por lo tanto, el tiempo total del recorrido va a ser igual al tiempo total. El tiempo total, entonces, es la suma de todos esos intervalos de tiempo, ¿no? Entonces, esto va a ser 130.82 segundos, ¿no? A ver, 130.82 segundos. ¿Está correcto, muchachos? A ver. A ver, jóvenes, ese resultado. Delta T, está mal, esa está mal. Y sí, a mí me salió 1050. A ver. Variación de delta 2 sale 950, ¿no? 950. 15. Ah, chicharrones. Sí, 950. Acá, es que le saca la raíz cuadrada. 950 segundos. Sí, es que le he puesto acá delta t al cuadrado. Es que delta t sub 2, ¿no? Y le he puesto al cuadrado. Está mal esto. Está mal esto. Entonces acá sería 950, sería 1050, ¿no? Entonces el tiempo total es 1050 segundos. 1050 segundos, ¿no? A mí me equivocaba acá en la simbología. Ya, así, 1050 segundos. Es en realidad expresado de forma adecuada. ¿Cuánto sería esto entonces? ¿No? ¿Cuánto sería? A ver, porque eso no nos van a entender, ¿no? A ver, ¿cuál sería entonces la respuesta adecuada acá? ¿Cómo debe expresar la respuesta acá? De forma correcta. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo tenemos que expresar acá el tiempo? Acá el tiempo total, ¿no? El tiempo total
Esta va a ser igual a 2 horas, 2 horas, ¿no? 2 horas, ¿cuántos minutos? 55 minutos, ¿cuántos segundos? Exacto, ¿no? 2 horas y 55 minutos, ¿no? 2 horas y 55 minutos. Perfecto. Entonces, esa es la respuesta. Entonces, el viaje total de que el tiempo mínimo requiere por un viaje es 2 horas y 55 minutos. No es la que tomamos adecuadamente, ¿no? En 50 segundos expresados adecuadamente serían 2 horas y 55 minutos. Muy bien, muchachos. Entonces, bueno, siguiente clase, que es mañana, vamos a hacer un ejercicio más de aplicación justamente, pero ahora ya teniendo ya gráficas, ¿no? Teniendo gráficas, ya construimos otras gráficas en base a los datos o a la gráfica que nos van a presentar, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este ejercicio, tenemos justamente la gráfica, ¿no? Tenemos la gráfica de la velocidad versus tiempo del movimiento rectilíneo de la partícula. Entonces, en este, ¿qué me pide, no? Experimentalmente dice, se determina que la velocidad de una partícula está dada por la siguiente gráfica. Allá la distancia total que ésta recorre hasta detenerse, ¿no? Entonces, acá ustedes pueden ver, pues, que acá son áreas positivas, ¿no? Son áreas positivas. Todo lo que se encierra acá son desplazamientos. Y son dos desplazamientos positivos. Entonces, la distancia total recorrida acá simplemente va a ser las áreas. No la suma de esas dos áreas. ¿Cuál es la distancia que ha recorrido la partícula? Será, pues, si es metros por segundo, tiempo acá, resulta va a ser metros. 40 por 10, 400. 400 metros. Es el primer desplazamiento aquí. Ahora aquí el segundo es el área de este triángulo, que es 40 por 10 entre 2, que sería 200. ¿Cuál sería entonces la respuesta acá? La distancia total que ha recorrido. 400 más 200, 600, 600 metros, ¿no? Entonces el área acá va a ser 200 metros, y aquí es 200 metros, ¿no? Estos son los desplazamientos. Son los desplazamientos, ¿no? Son los desplazamientos. Acá sería un delta x1, aquí sería un delta x2, ¿no? Delta x. Y la distancia total recorrida, la distancia total, la suma justamente, ¿no? De esos desplazamientos, ¿no? Delta x1 más delta x2, ¿no? ¿Correcto? Pues sería 600 metros, ¿no? Entonces, de forma directa, ustedes pueden hallar, pues, ¿no? Entonces, simplemente leyendo apropiadamente las gráficas. Muy bien, jóvenes, mañana nos vemos a las 8 de la mañana.